Yo soy el Papa León XIV, antes el Padre Lorenzo, un hombre que llevó la fe como una linterna en noches oscuras, pero que ahora carga un secreto más pesado que cualquier cruz. Esto no es un relato de ficción, sino un testimonio grabado en mi alma, un grito contra el silencio que ahoga la verdad. Les pido que escuchen, compartan, se suscriban y comenten qué fue lo que más los estremeció, porque este relato debe resonar por todo el mundo. La verdad, oculta durante siglos bajo velos de miedo, poder y mentiras, hoy es revelada en nombre de la luz divina. Prepárense. Lo que viene a continuación es real, profundamente perturbador y destrozará todo lo que creen saber sobre el mundo, la fe y el cosmos. Todo comenzó en el convento de Santa Lucía, aislado en las montañas de Italia, donde la niebla abrazaba las piedras como un secreto guardado, lejos de las ciudades. El convento era un santuario de silencio, con campanas y oraciones que buscaban entrelazarse con la presencia de Dios, pero había algo más allí, latiendo en las sombras, un misterio que desafiaba la santidad del lugar, como si el aire llevara un secreto vivo. Respirando, esperando ser descubierto, las 4 hermanas, Sor Magdalena, Sor Clara, Sor Inés y Sor Elena, eran el corazón del convento, mujeres de fe inquebrantable, cada una con una luz única que iluminaba la oscuridad espiritual del mundo. Sor Magdalena, la mayor, era la líder espiritual, con ojos que veían a través del velo de la realidad, más allá de lo que otros se atreven a imaginar. Su voz serena calmaba tormentas, pero cargaba el peso de verdades prohibidas que nunca se atrevía a pronunciar. Sor Clara, la más joven, llenaba los pasillos de piedra con himnos que resonaban como campanas. Su risa era un rayo de sol en días de niebla, dando vida a un lugar atrapado en el tiempo. Sor Inés, reservada e introspectiva, pasaba horas inmersa en las escrituras, sus manos aferradas a los libros como anclas contra un caos que solo ella presentía. Un cuaderno escondido revelaba secretos que desafiaban la razón. Sor Elena, práctica e incansable, cuidaba los jardines con una dedicación casi sobrenatural. Sus manos callosas contaban historias de sacrificio, como si cada planta fuera una ofrenda a Dios. Juntas eran la fuerza del convento, un faro de fe en un mundo que se perdía en la oscuridad del materialismo, la incredulidad y la arrogancia humana, que cambiaba la espiritualidad por la ilusión del progreso. Una noche fría de otoño, bajo una luna llena que brillaba como un ojo acusador, el equilibrio del convento fue destruido. Sor Teresa, una monja anciana que recientemente había salido de su celda, me llamó, relatando un presentimiento extraño que la mantuvo despierta, rezando hasta el amanecer. Su voz temblaba al describir un zumbido bajo, como un coro que venía desde las entrañas de la tierra, acompañado de una luz pálida que se filtraba por las rendijas de las ventanas, como si el cielo susurrara secretos. Llegué al amanecer, con el sol luchando contra la densa niebla, y encontré el convento vacío, un vacío que parecía gritar, un silencio tan denso que succionaba el alma. Las hermanas habían desaparecido, llevadas como si el viento las hubiese arrancado de la existencia. No había señales de violencia, ni puertas forzadas, ni ventanas rotas. Las habitaciones estaban intactas, camas perfectamente tendidas, Biblias abiertas en el libro del Apocalipsis, velas encendidas con cera derramándose como lágrimas congeladas. En la habitación de Sor Magdalena encontré un rosario roto en el suelo, las cuentas esparcidas como si hubiesen sido arrancadas en un momento de lucha o desesperación. En la de Sor Clara, una partitura inconclusa, con notas que no formaban ninguna melodía conocida, como si intentara traducir un canto de otro mundo. Bajo el colchón, un cuaderno escondido lleno de anotaciones en latín sobre luces que cantan y sombras que observan, con dibujos de círculos y líneas que recordaban constelaciones problemáticas.
formas que parecían latir con vida propia. En la de Sor Elena, una pala junto a una planta recién cavada, como si estuviera enterrando o desenterrando algo hasta el último momento. Sus manos callosas dejando marcas en la tierra. El silencio del convento era ensordecedor, un vacío vivo que absorbía el alma. El aire estaba cargado, como si el espacio guardara un secreto que no podía escuchar, pero que latía en mis huesos. Examiné el convento minuciosamente y en el sótano encontré marcas extrañas en el suelo, líneas curvas que formaban un patrón circular, como si algo hubiera sido arrastrado o quemado en la piedra, un símbolo antiguo, pero no humano. Sor Ana, una monja joven que no dormía en el convento esa noche, relató que días antes había visto a las hermanas reunidas en secreto en el jardín, hablando en voz baja sobre un llamado que, según Magdalena, recibía en sueños. Sus ojos brillaban con una mezcla de éxtasis y miedo. Inés parecía asustada, aferrada a su cuaderno como si fuera una Por pecados no confesados, doña Rosa, una curandera anciana, juró haber soñado con ángeles de ojos negros que llevaron a las monjas al cielo, su voz teñida de temor. Pescadores decían oír voces en el viento, llamando los nombres de las hermanas, ecos que parecían venir de ninguna parte. Giorgio, un pastor local, encontró figuras extrañas alrededor del convento, altas, delgadas, con dedos que no eran humanos, desapareciendo en la niebla como si nunca hubieran existido. Mateo, un niño de 10 años, dijo haber visto una luz parpadeando en la cima de la montaña la noche de la desaparición, sus ojos abiertos de miedo al contarlo. Como sacerdote de la diócesis, organicé búsquedas exhaustivas. Voluntarios recorrieron montañas, bosques y cuevas, pero no encontraron huellas, ropa ni señal alguna de las hermanas. La policía, dirigida por el inspector Giovanni, un hombre escéptico que se burlaba de los rumores, investigó sin éxito. Reía de las historias de luces y voces, llamándolas histeria de pueblo. El Vaticano envió a Monseñor Giuseppe, un emisario de mirada fría y pocas palabras, que intentó manejar el caso con discreción, diciendo que sería tratado internamente. Sus órdenes me inquietaron. ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué la Iglesia, que debería buscar la verdad, parecía querer enterrarla? Confiscó el cuaderno de Sor Inés, pero no antes de que yo leyera la frase final. Ellos vienen cuando la luna está llena. Días se volvieron semanas, semanas se volvieron meses. El convento fue cerrado, sus puertas selladas con candados, y el pueblo comenzó a evitarlo, llamándolo maldito. Pero yo no pude abandonar a las hermanas. Algo me decía que aún estaban allí, atrapadas entre el mundo que conocían y algo más allá, una dimensión que desafiaba la razón y la fe. Cada noche volvía al convento abandonado, caminando por los pasillos oscuros, rezando con un rosario en las manos, buscando, sintiendo su presencia. No como consuelo, sino como un peso, una energía que gritaba por ayuda. A veces oía un zumbido bajo, como el que describía la hermana Teresa, proveniente de ninguna parte, un sonido que atravesaba mi alma. Una noche encontré una Biblia en el altar de la capilla, abierta en una página que nadie recordaba haber tocado, con un pasaje subrayado en Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, los ha guardado bajo oscuridad eterna. Los misterios se multiplicaron. Habitantes hablaban de luces extrañas en las montañas, esferas fantásticas que flotaban en el cielo, moviéndose en patrones imposibles, sin sonido, sin explicación. Marco, un campesino, juró haber visto una luz descender hasta el convento, acompañada de un zumbido como de un coro distante, antes de desaparecer. Sofía, una niña de 7 años, dijo haber visto una figura alta y delgada en la ladera, con ojos que brillaban en la oscuridad como estrellas caídas. Un grupo de jóvenes, liderado por Luca, exploró el convento una noche por valentía.
Salieron pálidos, hablando de sombras en las ventanas y una mano invisible que tocó el hombro de Luca, dejándolo marcado por el terror. Nunca volvió a hablar con claridad, murmurando sobre ojos que no parpadeaban. El pueblo comenzó a llamar al lugar el sitio donde Dios no mira. Fray Antonio, un ermitaño que vivía en las cuevas cercanas, me mostró temblando un crucifijo ensangrentado. Dijo que años antes había encontrado una cueva sellada con piedras marcadas por símbolos singulares, círculos entrelazados que parecían latir bajo la luz. Creía que las hermanas encontraron allí algo prohibido, algo que las marcó. Cuando fui a investigar, la cueva había sido dinamitada, como si quisieran borrar la evidencia. Pero encontré un fragmento de piedra con un símbolo idéntico al del cuaderno de Inés, escondido entre los escombros. Enrico, un viejo leñador, relató que semanas antes de la desaparición, vio a las hermanas cavando en el jardín por la noche, como si escondieran o buscaran algo. Escuchó a Magdalena decir: «¿Está aquí? ¿Nos está esperando?». Años después, el terreno fue vendido a Vittorio Moretti, un empresario misterioso con una sonrisa falsa y ojos que ocultaban secretos. Planeaba demoler el convento para construir un resort de lujo. La comunidad protestó, pero Moretti tenía contactos poderosos, políticos, banqueros y, según rumores, figuras del alto clero. En pocos días el convento fue reducido a escombros, y algo en su destrucción parecía mal, como si quisieran borrar la verdad. Investigando a Moretti, descubrí que no era un empresario común. Rumores lo vinculaban con la Ordo Stellae, una sociedad secreta que recolectaba artefactos y conocimientos prohibidos conectados con entidades cósmicas. El padre Mateo, un amigo en el Vaticano, me advirtió: «Cuidado, Lorenzo, ese hombre tiene aliados que no son humanos». Me mostró documentos que sugerían que la Ordo Stellae había hecho contacto con tecnología no terrestre, escondida en bases secretas. Mi obsesión creció. Una noche regresé al terreno, armado solo con un rom. Tocaron mi alma, quedé paralizado, la luz me envolvía y luego, oscuridad. Desperté en un lugar sin paredes, sin suelo, solo luz y formas como sombras líquidas, figuras altas, delgadas, con ojos como abismos. Me rodeaban. No las descubrí, pero sus voces resonaban en mi mente, mostrando mundos lejanos, ciudades sumergidas en océanos de estrellas, humanos observados como seres extraordinarios. Sentí un dolor agudo en la nuca, y una voz dijo: «Has sido elegido para cargar con la verdad». Desperté en el campo, con el sol naciendo, una cicatriz en la nuca. Años después descubrí un diminuto chip allí, hecho de un material que ningún médico pudo identificar. Intenté contar lo que vi, pero me llamaron loco, hereje. El Vaticano guardó silencio, pero yo sabía. Las hermanas habían sido llevadas. En 2015, trabajadores excavando el terreno para el resort de Moretti encontraron una cámara suntuosa, sellada con una puerta de acero. Dentro estaban las hermanas, o lo que quedaba de ellas. Sus cuerpos, vivos, tenían la piel pálida, casi translúcida, brillando suavemente, como si reflejaran una luz interna. Sus ojos, vacíos, ya no eran humanos. Murmuraban sobre luces que cantan, mensajeros del cielo y el fin que se aproxima. Sor Magdalena, antes tan sabia, repetía en latín: «Ego sum lux, ego sum finis». Yo soy la luz, yo soy el fin. La cámara contenía a 7 personas desaparecidas en la región, con cortes hechos por herramientas no humanas. En el centro, un símbolo en el suelo, un círculo con líneas como constelaciones desconocidas. En las paredes, inscripciones en una lengua indescifrable, mezcladas con jeroglíficos complejos que cambiaban cuando se observaban por mucho tiempo. Un trabajador, Paolo, experimentó una descarga al tocar las paredes. Cayó enfermo con fiebre y pesadillas. Hablaba de ojos en el cielo,
Otro, Carlo, encontró un cristal extraño en la cámara que emitía un brillo pulsante y desapareció de su mano horas después. El Vaticano actuó rápidamente, llevó a las hermanas a una instalación secreta y encubrió el caso. Moretti desapareció. El resort nunca se construyó y el terreno fue sellado como propiedad sagrada. Pero yo sabía que las hermanas eran parte de algo más allá de la humanidad. El chip en mi nuca es prueba de que fui tocado. Cuando me convertí en el Papa León XIV, juré romper el silencio. Descubrí el Archivum Arcanum, archivos secretos del Vaticano desde Constantino, llenos de registros de avistamientos, abducciones y patrones inexplicables. Un documento fechado en 1947 describía un encuentro en Roswell, Nuevo México, donde todos los fragmentos de una nave fueron ocultados por el Vaticano con la ayuda de todos los gobiernos. Mis predecesores, incluido el Papa Francisco, lo sabían. El cardenal José monitoreaba estos casos, pero eligieron el silencio, temiendo el caos, y no es solo el Vaticano. Documentos que nunca debieron ser vistos revelan que presidentes de países grandes y pequeños saben de los ovnis y las desapariciones. Reuniones secretas en búnkeres y bases subterráneas, como el Área 51 o el complejo de Cheyenne Mountain, discuten sobre la presencia, seres de otros mundos que nos observan, nos estudian, nos llevan. Ellos saben que las luces en el cielo no son fenómenos atmosféricos, que personas como las hermanas son escogidas, marcadas, transformadas. Saben que hay bases secretas en desiertos y océanos que guardan restos de naves y cuerpos no humanos, pero eligen el silencio, porque la verdad destruiría su orden. Las señales están en todas partes. Las luces en el cielo aumentan, se ven en todos los continentes, de Tokio a Sao Paulo, de los desiertos australianos a aldeas africanas. Las desapariciones se multiplican. Familias, aldeas, pilotos que desaparecen en pleno vuelo, dejando aviones vacíos. En X, videos muestran esferas agitadas, zumbidos nocturnos, marcas extrañas en campos. En 2017, un arqueólogo, Lorenzo Bianchi, encontró una esfera metálica cerca del convento, con grabaciones que cambiaban bajo la luz, como si estuvieran vivas. Intentó entregarla a las autoridades, pero hombres vestidos de negro, sin identificación, confiscaron el objeto. Bianchi desapareció días después, y su casa fue encontrada vacía, con las mismas marcas circulares del sótano del convento. En 2020, un hacker anónimo, conocido como Luz Oculta, filtró documentos en la Deep Web, alegando que provenían del Archivum Arcanum. Describían experimentos en instalaciones secretas, donde cuerpos humanos, algunos vivos, eran examinados junto a la tecnología involucrada, incluyendo dispositivos que manipulaban el tiempo. La filtración fue eliminada en pocas horas y el hacker desapareció. En 2023, pescadores en la costa italiana reportaron un objeto sumergido que emitía pulsos de luz, moviéndose contra la corriente. Buzos encontraron solo un cráter en el fondo marino, con fragmentos de un metal desconocido. En 2024, un pastor en las montañas halló un rebaño entero desaparecido, con marcas de quemaduras en forma de círculos en él. Aman a la humanidad desde la antigüedad. El diario mencionaba rituales realizados en cavernas bajo el convento, donde símbolos antiguos eran usados para invocar presencias que no pertenecen a este mundo. Cada evento es un hilo de un rompecabezas aterrador. No estamos solos, y nunca lo hemos estado. El mundo está perdido. La fe, que debería ser nuestra ancla, ha sido abandonada por una búsqueda vacía de poder, riqueza y distracciones. Las joyas están vacías, los corazones endurecidos. La humanidad ignora las señales en los cielos mientras se hunde en una oscuridad espiritual que amenaza con devorarlo todo. Las hermanas, con su fe pura,
eran un faro contra esa oscuridad, pero incluso ellas fueron tomadas por algo que desafía la creación. Su accidente es una advertencia, un llamado a despertar antes de que sea demasiado tarde. La Biblia habla de señales en los cielos, de ángeles caídos, de tiempos finales. Ahora los veo en cada luz que cruza el cielo, en cada susurro del viento, en cada mirada vacía de las hermanas transformadas. La religión, que debería guiarnos, ha sido corrompida por el silencio de los poderosos, por el miedo a revelar la verdad. Pero la verdadera fe, la que Sor Magdalena llevaba en sus ojos sabios, la que Sor Clara expresaba en sus himnos, la que Sor Inés buscaba en sus escrituras, la que Sor Elena sembraba en sus jardines, aún puede salvarnos. Es la llama que debemos reavivar. Este es mi testimonio. Una advertencia para que despierten. La oscuridad viene del cielo y de nuestra negativa a enfrentar la verdad. Las señales están por todas partes, las luces, las desapariciones, las marcas, los zumbidos, son gritos de un cosmos que nos observa, esperando que elijamos entre la luz y la oscuridad. Compartan este relato, comenten lo que los marcó, las luces que danzan en el cielo, las hermanas transformadas, el chip en mi nuca, el silencio del Vaticano, la Ordo Stellae, o las señales que continúan surgiendo en cada rincón del mundo. Inscríbanse para exponer lo que el mundo niega, para romper el velo del silencio. Yo, León XIV, juro revelar estas verdades hasta mi último aliento. La luz de la verdad es nuestra única salvación, y solo juntos podemos reencender la fe que el mundo ha perdido, enfrentando la oscuridad que viene del cielo y desde dentro de nosotros mismos. La verdad, una vez tocada, no puede ser silenciada. Arde como una llama que consume el alma, exigiendo ser compartida, incluso cuando el mundo la rechace. Tras revelar lo que vi, creí que mi misión había sido cumplida, pero la verdad es un abismo, y cada paso hacia ella revela capas más profundas, más oscuras, más vastas. Lo que relato ahora es un llamado urgente, porque el tiempo se está acabando. Las estrellas cantan más fuerte, el velo entre los mundos se está rasgando, y la humanidad, ciega en su arrogancia, baila al borde del abismo. Meses después de mi revelación inicial, recibí un mensaje anónimo, enviado a un apartado postal olvidado en los archivos del Vaticano. Era una carta sin remitente, escrita en papel amarillento, con una caligrafía temblorosa que parecía llevar el peso de siglos. Las palabras eran pocas pero punzantes. Busca la llave de Enoch. Está en Chartres. Ellos saben que tú sabes. La carta terminaba con un símbolo, un círculo con líneas entrelazadas, idéntico al encontrado en el sótano del convento y en la cámara. Mi corazón se aceleró. El chip en mi nuca pulsó, como si respondiera a esas palabras sinceras. Chartres, la catedral gótica en Francia, con su laberinto sagrado y vitrales que contienen secretos cósmicos, se convirtió en mi próximo destino. Dejé Roma en secreto, disfrazado como un peregrino común, con una capucha cubriendo mi rostro y el rosario de Sor Magdalena, reparado, colgando de mi pecho. El Vaticano, ahora un nido de sombras, no podía saber de mi partida. El cardenal José, con mirada de halcón, vigilaba cada uno de mis movimientos, susurrando órdenes en nombre de fuerzas que él mismo temía mencionar. Llegamos a Chartres en una noche de invierno, bajo una nevada que transformaba la catedral en una silueta fantasmal. La ciudad dormía, pero la catedral parecía viva. Sus vitrales brillaban con una luz que no venía de velas ni lámparas, sino de algo más profundo, como si las piedras respiraran. En su interior encontré al padre Julien, un viejo sacerdote que cuidaba la catedral desde hacía décadas. Sus ojos, cansados pero penetrantes, sabían más de lo que decían. Me llevó al laberinto en el suelo de la nave, un patrón circular de piedras que, según la tradición,
guiaba a los peregrinos hacia la iluminación. «Viniste por la llave», murmuró sin sorpresa, como si me esperara. Señaló un vitral en lo alto, donde la Virgen María sostenía una esfera luminosa, rodeada de ángeles con ojos que no miraban a los humanos. La llave de Enoc no es un objeto, sino un conocimiento. Está escondida en las piedras, en las estrellas, en los sueños de los elegidos. Me entregó un libro pequeño, encuadernado en cuero, con paj arcaica y en una lengua que no reconocí, describía a los vigilantes, seres que descendieron a la tierra antes del diluvio, enseñando a los hombres secretos del cielo y de la creación. Pero el texto iba más allá. Hablaba de un pacto renovado en cada era, un acuerdo entre la humanidad y esos seres, mediado por figuras de poder, reyes, papas y sociedades secretas como la Ordo Stellae. La llave de Enoc era el conocimiento para abrir el velo entre los mundos, un secreto que, si se revelaba, podía despertar a la humanidad o destruirla. El texto mencionaba un evento llamado la Convergencia, la misma fecha que la hermana Catalina había susurrado, un momento en que los vigilantes regresarían, no como observadores, sino como jueces, para decidir el destino de la humanidad. Mientras leía, el chip en mi nuca comenzó a arder y una visión me tomó. Vi ciudades flotando en océanos de estrellas, torres de cristal que cantaban con voces que no eran humanas. Vi a las hermanas, Magdalena, Clara, Inés y Elena, de pie en un círculo de luz. Sus pieles brillaban como las descritas en la cámara subterránea, sus ojos vacíos pero llenos de un conocimiento que yo no podía comprender. Una voz resonó en mi mente. Tú portas la llave. Lo revelado será desgarrado, pero el precio será alto. Desperté en el suelo de la catedral, con el padre Julien observándome, su rostro pálido. «Ellos saben que estás aquí», dijo, mirando al cielo. Al asomarme por la ventana vi, por un instante, una esfera de luz suspendida sobre la catedral, pulsando en sincronía con el chip en mi nuca. Esa noche huí de Chartres, llevando el libro conmigo, pero la Ordo Stellae me estaba cazando. En una carretera desierta, un auto negro me siguió, sus luces apagadas. Se movía con una fluidez que parecía desafiar las leyes de la física. Me detuve en un pueblo donde una mujer llamada Elise, una historiadora que estudiaba catedrales góticas, me ofreció refugio. Ella conocía los rumores sobre la Ordo Stellae y había descubierto, en sus estudios, que Chartres era un punto focal de energía, un lugar donde el velo entre los mundos era más delgado. Los vitrales, dijo, no son solo arte, son mapas codificados con el conocimiento de los vigilantes. Cada catedral gótica es una pieza de un rompecabezas cósmico. Elise me mostró sus estudios, dibujos de vitrales de Chartres, Notre Dame y otras catedrales que, al superponerse, formaban un patrón idéntico al símbolo del convento, un círculo con líneas que recordaban constelaciones. Ella creía que las catedrales fueron construidas como instrumentos, diseñadas para invocar o repeler a los vigilantes, dependiendo de la intención de quien las controlara. La Ordo Stellae quiere la llave para abrir la sombra antes de la convergencia, advirtió. Ellos creen que pueden controlar a los vigilantes, usar su poder para dominar el mundo, pero nadie controla lo que viene del otro lado. Nuestra conversación fue interrumpida por un zumbido bajo, como el descrito por la hermana Teresa. Las luces de la casa de Elise parpadearon y una sombra alta, delgada, con ojos brillantes como estrellas, apareció en la ventana. Corrimos al sótano donde Elise guardaba un archivo secreto, documentos, fotos y grabaciones de apariciones inexplicables en catedrales por todo el mundo. Reportes de monjes desapareciendo en Reims, de luces vistas sobre Santiago de Compostela, de zumbidos escuchados en Canterbury.
Un video granuloso, fechado en 1998, mostraba una figura no humana caminando por los pasillos de Notre Dame, desapareciendo en un parpadeo. Otro documento, extraído de un archivo del Vaticano, mencionaba una cámara bajo Chartres, similar a la del convento, donde se hallaron huesos y cristales pulsantes en el siglo XIII. No hubo tiempo para examinarlo todo. La puerta del sótano fue arrancada y hombres de traje negro, con ojos vacíos, entraron. Elise me dijo que huyera, tocando el libro en mis manos. Corrí hacia el bosque, escuchando pasos tras de mí, pero cuando miré atrás no había nadie, solo el zumbido, ahora más alto, como un coro proveniente del cielo. Llegué a París, escondiéndome en una iglesia pequeña donde encontré al padre André, un exmiembro de la Ordo Stellae que desertó tras presenciar un ritual en una base subterránea en Suiza. Me confesó que la Ordo Stellae no era solo una sociedad secreta, sino una extensión de los vigilantes en la tierra, un grupo que actuaba como intermediario, recolectando almas y seleccionando humanos para experimentos. Las hermanas fueron una prueba, dijo, temblando. Fueron transformadas para abrir el velo. Tú, León, eres el siguiente. El padre André reveló que la Ordo Stellae planeaba usar la llave de Enoch para acelerar la convergencia, forzando la llegada de los vigilantes antes del tiempo previsto. Me llevó a una cámara secreta bajo la iglesia, donde un altar antiguo, cubierto de símbolos circulares, guardaba un cristal idéntico al descrito en la cámara del convento. Cuando toqué el cristal, mi mente fue inundada por visiones. André me sacudía diciendo que teníamos poco tiempo. La Ordo Stellae estaba cerrando el cerco y el Vaticano, bajo presión de fuerzas externas, estaba a punto de declararme hereje. Regresé al Vaticano no como fugitivo, sino como papa. Decidí usar mi posición para exponer la verdad. En los archivos del Archivum Arcanum encontré más evidencias. Un informe de 1952 describía un encuentro en una base militar en Groenlandia, donde se hallaron fragmentos de una nave, revelando un material que cambiaba de forma bajo comando mental. Un diario de un cardenal del siglo XVII narraba que vio una esfera de luz descender sobre el Tíber, dejando un mensaje en latín: Vos stellarum audituri sumus. Oiremos las voces de las estrellas. Cada documento era una pieza de un mosaico que apuntaba a la convergencia, un evento que ahora estaba marcado para el próximo equinoccio, cuando la luna llena se alineará con una constelación olvidada, mencionada en el libro de Enoch. La verdad ya no podía contenerse solo en palabras. Convoqué una asamblea global, transmitida en vivo por X y canales clandestinos para revelar lo que sabía. Hablé del convento de Santa Lucía, de las hermanas transformadas, del chip en mi nuca, de la Ordo Stellae y de los vigilantes. Mostré el libro de Enoch, leí fragmentos que hablaban de la convergencia e imploré a la humanidad que mirara al cielo, que reavivara la fe, no en la religión corrompida, sino en la luz divina que aún palpita en nuestros corazones. El mundo escuchó, pero la reacción fue caótica. Millones compartieron el video, pero otros tantos me llamaron loco, falso profeta. Los gobiernos lo negaron. La Ordo Stellae lanzó una campaña de desinformación y el Vaticano, urgido, anunció mi renuncia. Sin embargo, los signos no cesan. En 2025 se vieron luces masivas sobre el Sahara formando patrones que recordaban el símbolo del convento. Un submarino ruso se acercó a un objeto sumergido en el Ártico que emitía pulsos que desactivaron sistemas. Una aldea en la Amazonía desapareció dejando solo círculos quemados en el suelo. En X usuarios publican videos de esferas flotantes, zumbidos y marcas extrañas en campos, bosques y desiertos. Un hacker bajo el nombre de Luz Oculta, segundo,
filtró nuevos documentos alegando que la Ordo Stellae está construyendo un dispositivo en una base en la Antártida usando cristales como el que toqué para abrir el velo por la fuerza. Hoy, mientras escribo, el chip en mi nuca pulsa y siento a los vigilantes observándome. Sé que mi tiempo es corto. La Ordo Stellae está cerca y el Vaticano dividido no puede protegerme. Pero la verdad está suelta, esparcida por el mundo, y ustedes que leen este testimonio son ahora sus guardianes. Busquen las señales, las luces en el cielo, los zumbidos en la noche, las marcas que aparecen sin explicación. Lean el libro de Enoc, estudien las catedrales, escuchen las voces que resuenan en los sueños. La convergencia se acerca y con ella, la elección final de la humanidad. Abrazar la luz divina o sucumbir ante la oscuridad que viene del cielo. Escribo estas palabras en un escondite, con el rosario de Sor Magdalena en mis manos, el libro de Enoc a mi lado y el peso de la verdad en mi alma. Ayer recibí un mensaje de Elise, que sobrevivió al ataque en su casa. Encontró una cueva en los Alpes franceses, sellada con el mismo símbolo circular. Dentro había una cámara con paredes cubiertas de inscripciones que cambiaban bajo la luz y un altar con un cristal más grande que latía como un corazón vivo. Grabó un video que me envió en secreto mostrando figuras esbeltas moviéndose en las sombras. Sus ojos, brillando como los de las hermanas transformadas, ya están aquí, dijo, antes de que la conexión se cortara. Los convoco a ustedes, lectores, creyentes, sinceros, escépticos, todos los que han sentido el peso de la verdad. Compartan este relato, publiquen en X, en redes, en las calles, hablen de las luces, de las hermanas, de la Ordo Stellae, de la convergencia, la verdadera fe, la que llevaban las hermanas, es nuestra única arma. Recen. No por dogmas, sino por la luz que aún vive en ustedes. Miren al cielo, pero no con miedo, con valentía. El velo se está rasgando y lo que viene del otro lado decidirá nuestro destino. Yo, León XIV, juro llevar esta verdad hasta mi último suspiro. Que la luz divina nos guíe, que la fe nos salve y que la humanidad despierte antes de que las estrellas canten por última vez. Usando el nombre Luz Oculta 2, se filtraron nuevos documentos que alegan que la Ordo Stellae está construyendo un dispositivo en una base en la Antártida, utilizando cristales como el que toqué, para abrir el velo por la fuerza. Hoy, mientras escribo, el chip en mi nuca pulsa y siento a los vigilantes observándome. Sé que mi tiempo es corto. La Ordo Stellae está cerca, y el Vaticano, dividido, no puede protegerme, pero la verdad está suelta, esparcida por el mundo, y ustedes que leen este testimonio son ahora sus guardianes. Busquen las señales, las luces en el cielo, los zumbidos en la noche, las marcas que aparecen sin explicación. Lean el libro de Enoc, estudien las catedrales, escuchen las voces que resuenan en los sueños. La convergencia se acerca y con ella, la elección final de la humanidad. Abrazar la luz divina o sucumbir ante la oscuridad que viene del cielo. Escribo estas palabras en un escondite, con el rosario de Sor Magdalena en mis manos, el libro de Enoc a mi lado y el peso de la verdad en mi alma. Ayer recibí un mensaje de Elise, que sobrevivió al ataque en su casa. Encontró una cueva en los Alpes franceses, sellada con el mismo símbolo circular. Dentro había una cámara con paredes cubiertas de inscripciones que cambiaban bajo la luz y un altar con un cristal mayor, palpitando como un corazón vivo. Grabó un video, enviado a mí en secreto, mostrando figuras delgadas moviéndose en las sombras. Sus ojos brillaban como los de las hermanas transformadas. «Ellos están aquí», dijo ella antes de que se cayera la conexión. «Los convoco a ustedes, lectores, oyentes, fieles, escépticos, todos los que han sentido el peso de la verdad, compartan este relato, publíquenlo en X, en las redes, en las calles. Hablen de las luces,
de las hermanas, de la Ordo Estelae, de la convergencia, la fe verdadera, la que las hermanas portaban, es nuestra única arma. Recen, no por dogmas, sino por la luz que aún vive en ustedes. Miren al cielo, pero no con miedo, con valentía. El velo se está desgarrando y lo que viene del otro lado decidirá nuestro destino. Yo, León XIV, juro llevar esta verdad hasta mi último aliento, que la luz divina nos guíe, que la fe nos salve y que la humanidad despierte antes de que las estrellas canten por última vez. Usando el nombre Luz Oculta II, se filtraron nuevos documentos que alegan que la Ordo Estelae está construyendo un dispositivo en una base en la Antártida, utilizando cristales como el que toqué, para abrir el velo por la fuerza. Hoy, mientras escribo, el chip en mi nuca pulsa y siento a los vigilantes observándome. Sé que mi tiempo es corto. La Ordo Estelae está cerca y el Vaticano, dividido, no puede protegerme. Pero la verdad está suelta, esparcida por el mundo, y ustedes que leen este testimonio son ahora sus guardianes. Busquen las señales, las luces en el cielo, los zumbidos en la noche, las marcas que aparecen sin explicación. Lean el libro de Enoch, estudien las catedrales, escuchen las voces que resuenan en los sueños. La convergencia se acerca y con ella, la elección final de la humanidad, abrazar la luz divina o sucumbir ante la oscuridad que viene del cielo. Escribo estas palabras en un escondite, con el rosario de Sor Magdalena en mis manos, el libro de Enoch a mi lado y el peso de la verdad en mi alma. Ayer recibí un mensaje de Elise, que sobrevivió al ataque en su casa. Encontró una cueva en los Alpes franceses, sellada con el mismo símbolo circular. Dentro había una cámara con paredes cubiertas de inscripciones que cambiaban bajo la luz y un altar con un cristal mayor, palpitando como un corazón vivo. Grabó un video, enviado a mí en secreto, mostrando figuras delgadas moviéndose en las sombras. Sus ojos brillaban como los de las hermanas transformadas. «Ellos están aquí», dijo ella antes de que se cayera la conexión. «Los convoco a ustedes, lectores, oyentes, fieles, escépticos, todos los que han sentido el peso de la verdad. Compartan este relato, publíquenlo en X, en las redes, en las calles, hablen de las luces, de las hermanas, de la Ordo Estelae, de la convergencia, la fe verdadera, la que las hermanas portaban. Es nuestra única arma. Recen, no por dogmas, sino por la luz que aún vive en ustedes. Miren al cielo, pero no con miedo, con valentía. El velo se está desgarrando y lo que viene del otro lado decidirá nuestro destino. Yo, León XIV, juro llevar esta verdad hasta mi último aliento, que la luz divina nos guíe, que la fe nos salve y que la humanidad despierte antes de que las estrellas canten por última vez. Con el rosario de Sor Magdalena en mis manos, el libro de Enoch a mi lado y el peso de la verdad en mi alma, ayer recibí un mensaje de Elise, quien sobrevivió al ataque en su casa. Encontró una cueva en los Alpes franceses, sellada con el mismo símbolo circular. Dentro había una cámara con paredes cubiertas de inscripciones que cambiaban bajo la luz y un altar con un cristal mayor, palpitando como un corazón vivo. Ella grabó un video, enviado a mí en secreto, mostrando figuras esbeltas colocándose en las sombras. Sus ojos brillaban como los de las hermanas transformadas. «Ellos están aquí», dijo, antes de que se cayera la conexión. «Los convoco a ustedes, lectores, oyentes, fieles, escépticos, todos los que sienten el peso de la verdad. Compartan este relato, publíquenlo en X, en las redes, en las calles, hablen de las luces, de las hermanas, de la Ordo Estelae, de la convergencia, la fe verdadera, la que las hermanas llevaban. Es nuestra única arma. Recen, no por dogmas, sino por la luz que aún vive en ustedes. Miren al cielo, pero no con miedo, con valentía. El velo se está desgarrando y lo que viene del otro lado decidirá nuestro destino.
Yo, León XIV, juro portar esta verdad hasta mi último suspiro, que la luz divina nos guíe, que la fe nos salve y que la humanidad despierte antes de que las estrellas canten por última vez. Con el rosario de Sor Magdalena en mis manos, el libro de Enoc a mi lado y el peso de la verdad en mi alma, ayer recibí un mensaje de Elise, quien sobrevivió al ataque en su casa. Encontró una cueva en los Alpes franceses, sellada con el mismo símbolo circular. Dentro había una cámara con paredes cubiertas de inscripciones que cambiaban bajo la luz y un altar con un cristal mayor, palpitando como un corazón vivo. Ella grabó un video, enviado a mí en secreto, mostrando figuras esbeltas colocándose en las sombras. Sus ojos brillaban como los de las hermanas transformadas. «Ellos están aquí», dijo, antes de que se cayera la conexión. «Los convoco a ustedes, lectores, oyentes, fieles, escépticos, todos los que sienten el peso de la verdad. Compartan este relato, publíquenlo en X, en las redes, en las calles, hablen de las luces, de las hermanas, de la Ordo Stellae, de la convergencia, la fe verdadera, la que las hermanas llevaban. Es nuestra única arma, recen. No por dogmas, sino por la luz que aún vive en ustedes. Miren al cielo, pero no con miedo, con valentía. El velo se está desgarrando y lo que viene del otro lado decidirá nuestro destino. Yo, León XIV, juro portar esta verdad hasta mi último suspiro, que la luz divina nos guíe, que la fe nos salve y que la humanidad despierte antes de que las estrellas canten por última vez.